Desde que Julio Verne publicara De la Tierra a la Luna en el año 1865, muchas personas fueron inspiradas y motivadas por la gran obra de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Nunca antes alguien se había propuesto a viajar fuera del planeta Tierra, pero Julio Verne fue un visionario, el primero que quiso ir más allá de la atmósfera terrestre. Pero nadie lo pudo intentar hasta que en los inicios del siglo XX apareció un niño peruano que se llamó Pedro Eleudoro Paulet Mostajo. Sí, el gran Pedro Paulet. Sí, el gran niño peruano Pedro Paulet. Él es muy importante para la historia de la humanidad porque fue el pionero en construir un prototipo que fuera capaz de poder salir de la atmósfera terrestre y viajar en el espacio. Pues sí, él es Pedro Paulet. Ahora, él pues en su tiempo tuvo muchas cosas interesantes que recordar de él. Por ejemplo, él cuando era muy pequeño, lo primero que hacía era jugar con los fuegos artificiales, es decir, con aquellas bombardas que van hacia el cielo, y él le gustaba jugar bastante con eso. Combinaba la pólvora y iba viendo cuáles son las cantidades de pólvora que eran necesarias para poder elevar una cantidad de peso. Y esa curiosidad que tiene Pedro Paulet fue reflejada en sus estudios, tanto así que fue becado para que él pueda ir a París a estudiar a la Universidad de la Sorbona. Pero sobre todo Pedro Paulet estaba muy interesado en estudiar química, ya que gracias a los cursos y estudios en la química él podría descubrir el material o combustible necesario para su prototipo de vehículo espacial. El detalle es que en esa época de los inicios del siglo XX, pues todos pensaban que el mejor combustible era el combustible sólido, es decir, la famosa pólvora. Sí, la pólvora de los chinos. En cambio, Pedro Paulet se dio cuenta que ese combustible sólido no podía ser lo suficientemente capaz de poder llevarnos más allá de la atmósfera terrestre. Por lo que él planteó la idea de utilizar combustible líquido, combustible que podía ser derivado de peróxido de nitrógeno. ¿Sí? Ahora, claro, son elementos químicos que eran nuevos para la época. Es por eso que Pedro Paulet fue uno de los primeros en experimentar en la Universidad de la Sorbona. Exactamente, experimentó en el Instituto de Química. Y claro, como no podía ser más, ahí fue alumno del gran Pierre Curie. Sí, el mismo que ganaría años más tarde junto a Marie Curie el premio Nobel de Física por descubrir y estudiar la radiactividad. Pedro Paulet fue muy prolífico en toda su época. Fue muy brillante durante todo su periodo que estuvo en Europa. Por ejemplo, en el año 1900 diseñó el stand peruano en la Exposición Universal, que se dio origen justo en París. Y en el año 1902 terminó por fin el diseño del avión torpedo. Sí, ese avión torpedo con el cual se podía teóricamente viajar a través de la atmósfera terrestre hacia el espacio. Sí, pero lamentablemente la falta de presupuesto, la falta de colaboración de países o gobiernos hacia el proyecto de Pedro Paulet hicieron que se quedara en stand-by, es decir, en el papel, de manera teórica. Lo cual Pedro Paulet no se desanimó porque a lo largo de casi 30 años él estuvo ejerciendo una
una labor diplomática en todo el mundo, representando a Perú como cónsul en Alemania, como cónsul en Bélgica, como cónsul en Italia, pero siempre buscando los fondos necesarios para su cohete. Hasta que en el año 1927 fue el año clave de Pedro Paulet. No te olvides, año 1927. El diario Comercio, el Comercio de Lima, publicaba un artículo en el cual se decía que un avión torpedo de el alemán Valier era capaz de poder cruzar el Atlántico con solo una toma de combustible, y una toma de combustible sólido, cosa que Paulet se indignó porque él sabía que el combustible sólido no iba a ser capaz de poder darle la capacidad de empuje y la capacidad de poder viajar a través de todo el océano Atlántico. Ahí fue cuando Paulet anunció su invento a todo el mundo. Él anunció que había ya descubierto un motor que funcionaría con combustible líquido, con peróxido de nitrógeno, cosa que todos en su tiempo pues no se lo creían. Pero cuando él escribió los artículos científicos respecto a su experiencia, pues muchos colegas de Alemania, colegas de Estados Unidos y de Gran Bretaña se dieron cuenta que el proyecto de Paulet no era descabellado, era un proyecto viable y que de verdad podía ser realidad. Inclusive en el año 1929 Henry Ford le ofreció $1 millón a Pedro Paulet para que su invento, el motor de combustible líquido, fuera patentado en los Estados Unidos, cosa que Pedro Paulet rechazó porque él siempre pensó que el invento debía ser patentado por Perú, es decir, un invento peruano. Y bueno, Henry Ford no aceptó la oferta. Al final de cuentas, Pedro Paulet siguió buscando financiamiento para su proyecto, tanto así que prácticamente en el año 1945, finalmente, cuando estaba de cónsul en Buenos Aires, Pedro Paulet murió. Pero él siempre se ha recordado como un pionero, y es que su invento del motor con combustible sólido fue muy estudiado por científicos de todo el mundo. Por ejemplo, se dice, inclusive está documentado que la Unión Soviética utilizó los modelos que había hecho Pedro Paulet del motor de combustible sólido, gracias a que muchos científicos de Francia y por ejemplo y de Alemania les habían pasado el proyecto que estaban estudiando de Pedro Paulet. Prácticamente el cohete de combustible líquido se realizó gracias a Pedro Paulet. Tal vez sea un científico que no es muy reconocido en todo el mundo, pero actualmente está tomando mucha relevancia y por fin está tomando el puesto como pionero de la astronáutica a nivel mundial, y es algo de la cual nosotros debemos de sentirnos orgullosos. Pedro Paulet, felicidades.